Hola amigos de Multimedia, seguimos acá en la FIL. Ahorita nos encontramos con Joyce Curvy, autora de estos 3 libros, Corazón de Melón, Corazón de Sandía y Corazón de Escarcha. Joyce, ¿cómo está? Hola, muy bien, gracias por esta entrevista y poder en el fondo conversar un poquito sobre el trabajo que estoy realizando. Platícanos, yo ya más o menos vi como cuáles son las diferencias entre los 3 libros y se puede distinguir una diferencia, pero creo que usted lo puede explicar mejor. ¿En qué se distinguen estos 3 libros? Bien, si bien todos tienen en común el tema de generar un espacio entre niños y niñas, entre sus padres, como para visibilizar y validar el mundo del sentir, El Corazón de Melón, que fue el primer libro, es una primera aproximación con 10 emociones que son bastante reconocibles y que son bastante fáciles de acceder a ella. La rabia, la pena, el miedo, etcétera. El segundo de ellos, que es Corazón de Sandía, va un poquito más allá y apunta a emociones que son un poco más difíciles de comprender. La gratitud, la culpa, la curiosidad. Entonces hay una cosa como que tiene como base las emociones que aparecen en el Corazón de Melón, pero tienen distinciones. Y el tercero de ellos, que es Corazón de Escarcha, apunta a las fragilidades que aparecen en la vinculación entre un grupo de niños y niñas. Es decir, es como en qué situaciones me aparece esta fragilidad o esta incomodidad emocional. Entonces hace una descripción más bien de características personales de cada uno de los personajes y cómo cada uno desde un mundo diverso vive y explora esta fragilidad y particularmente esta sensación de sentirse parte de un grupo. Y entonces podríamos decir que este sí sería como un orden de lectura, ¿no? Porque aquí sienta como las bases de las emociones, aquí se extiende un poquito más y acá ya nos presenta como situaciones ya más aterrizadas, ¿no? Sí. Muchas veces creo que podemos confundir las emociones con los sentimientos. Más o menos, ¿cuál es la diferencia para dejar en claro? Sí. Bueno, las emociones, según la base teórica con la que trabajo yo, que es un enfoque CESE, de conciencia emocional y comprensión emocional, que desarrolló un chileno que se llama Juan Casasus, establece que la emoción, ¿no es cierto?, es una energía que aparece en el momento, que aparece, genera un movimiento en el cuerpo y sale de ahí. El sentimiento es algo donde entra a jugar acá el tema del recuerdo. La emoción es efímera, es rápida, pasa. El sentimiento es algo que perdura en el tiempo y que finalmente se va asentando de alguna manera en tu interior. Y hoy en día, bueno, yo puedo ver al menos una tendencia en contenido para niños, en libros, series, películas, que cada vez tienen un enfoque más hacia la conexión entre las emociones. ¿Usted ve esta tendencia? Absolutamente. Es decir, yo creo que ha habido una evolución interesante respecto a las temáticas que se están trabajando con la infancia hoy día, y eso tiene que ver con múltiples investigaciones que se han realizado respecto a la importancia que tienen la infancia en la vida adulta y también de mirar la infancia como un proceso en sí mismo. Es decir, la infancia no es la preparación para la adultez. Por cierto que sí, es decir, uno pasa, sí, pero la infancia en sí mismo tiene una complejidad y tiene una base importante de mirar, importante de abordar. Entonces yo creo que las emociones son uno de estos elementos relevantes que nos hemos dado cuenta que cada vez son más importantes de visibilizar, de acoger y de alguna manera también de hacernos cargo, ¿no es cierto?, del mundo emocional de los niños y niñas. ¿Y qué impacto cree que todo este contenido vaya a tener para las futuras generaciones? Bueno, yo espero evidentemente que sea un impacto positivo. Me da un poco de susto porque a veces siento que hay bastante literatura que se escribe muy desde lo intuitivo y eso está perfecto. Sin embargo, en esto intuitivo también tú creas una realidad. Al escribir sobre un tema y al plantearlo desde tu particular punto de vista, tú estás generando una verdad.
Entonces, la literatura, desde ese punto de vista, tiene ese riesgo, ¿no? Sobre todo con los niños y niñas, en que es importante que vaya acompañado. Porque años atrás nos dábamos cuenta que habían un montón de libros que apuntaban a que el niño no tuviera pena, no llorara, a cuentos que finalmente se basaban en que cómo hacemos para que este niño deje de tener miedo. ¿Te fijas? Y la propuesta que tiene esta trilogía de corazones es precisamente opuesta a eso. Tiene que ver con que cada emoción tiene su valor propio y que cada uno, y que hay tantas formas de sentir cada una de las emociones como niños y niñas y personas hay en el mundo. Entonces cada uno tenemos una forma particular, única, de explorarlas, de vivirlas, de sentirlas y también de expresarlas. Por lo tanto, yo creo que espero que el tema, por lo menos de las emociones, nos permita construir de a poquito, ¿no es cierto?, una sociedad más humana, que nos vuelva a nosotros, a nuestra esencia, y desde este valor de sí mismo, poder también generar una vinculación más respetuosa, más compasiva con el otro. Yo también lo espero, la verdad. Y cuando vamos creciendo, ¿cómo cree que empiezan a cambiar nuestras percepciones con las emociones y nuestra conexión con ellas? Bueno, primero decir que, te insisto, esto es muy difícil de definir, porque las emociones son una construcción cultural. Es decir, yo, dependiendo del lugar donde crezco, de las creencias que están validadas socialmente, desde la construcción, ¿no es cierto?, familiar, de los valores que me inculcan, es como voy dando espacio y permitiéndome vivir más más unas emociones que otras. Por lo tanto, creo que las emociones van modificándose en función del nivel de conciencia que logramos desarrollar. Es decir, mientras más conciencia, ¿no es cierto?, vamos teniendo de nosotros mismos, creo que más que con la edad, ¿te fijas?, tiene que ver con un proceso. Como mientras más conciencia desarrollo, más responsable me hago, menos culpo al otro, y más amable y cariñoso soy conmigo también y con el otro. Entonces no es un proceso lineal, digamos, en función de la edad, sino más bien de un proceso como de maduración personal. Como una curva de aprendizaje, ¿no? Exactamente. No, pero la verdad es que es un tema muy interesante. Y pues antes de terminar, para los padres que nos están viendo, ¿qué pueden esperar que sus hijos aprendan o qué pueden desarrollar sus hijos al leer esto? ¿Y a qué edad se recomienda, más o menos? Bueno, las emociones es algo que nos atraviesa a todos, ¿no es cierto?, en todas las edades, de distintas maneras. Por lo tanto, es un libro, yo digo siempre, desde los 3 años hasta los 100. Y la verdad es que la forma de abordarlo es que en estos libros podamos encontrar un medio para poder generar un espacio muy importante que creo que hoy día necesitamos establecer y que tiene que ver con espacios íntimos en un contexto seguro, contenido, amoroso, donde cada uno de los niños pueda usar estos textos y estas páginas, ¿no es cierto?, para poder identificarse, pero no etiquetarse con uno u otro capítulo, sino que más bien que les permite entrar en una exploración personal y descubrirse a sí mismo como un ser sintiente distinto del otro. Y yo creo que esa es la invitación, como generar este espacio íntimo, profundo, en que tanto padres como madres y como niños y niñas nos podamos encontrar de nuevo a sí mismos o descubrir a nosotros mismos. Pues muchísimas gracias, Joyce. La verdad es que fue una entrevista bastante interesante y un tema muy, muy interesante. Amigos, esto ha sido todo por hoy. No olviden pasarse aquí en la FIL a comprar estos libros. Y bueno, ha sido todo. Yo soy Lino Rangel para Multimedia GDL con imágenes de Neiva Barajas. Adiós.